Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase de Leyendo las Escrituras. Hemos llegado a la cuarta ley de las 7 leyes de la enseñanza. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Me acuerdo que comenzamos con una introducción que tenía que ver con el diario. ¿Se acuerdan el diario con el que nosotros tomábamos notas? No sé cuántos de ustedes se acuerdan, o mejor dicho, cuántos de ustedes pudieron hacer uso o están haciendo uso de él, el diario de doble entrada. Luego continuamos con una introducción de las 7 leyes de la enseñanza, en las que nosotros hablamos de que el conocimiento es algo que se construye, es algo que se logra no solamente a través del maestro impartiendo conocimientos, sino que a través del estudiante o del discípulo descubriendo nuevos conocimientos. Entonces, ambos, el maestro juntamente con el alumno, descubren los nuevos conocimientos. Luego pasamos, hablamos acerca de la ley del maestro, que dice que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Ese conocimiento es lo que el maestro tiene y es la manera como él transmite la experiencia de la raza a sus discípulos. Luego llegamos a la segunda ley que hablaba acerca de la ley del discípulo. El discípulo debe atender a la materia que ha de aprender, la atención. Hablamos de la atención, de la importancia que el discípulo debe poner atención a lo que se le está enseñando. De otra manera, sin atención, no podemos aprender. Luego, en la tercera ley, estuvimos hablando acerca del lenguaje. El lenguaje o el idioma que debe ser común tanto al maestro como al discípulo. Y luego el día de hoy estamos llegando a la ley de la lección. O sea que nuestra cuarta regla nos lleva directamente al corazón de lo que es la enseñanza. Las 3 primeras reglas tienen referencia al maestro, al discípulo y al lenguaje que es medio de comunicación entre ambos. Ahora llegamos a la lección, al proceso que ha de ser dominado, al problema que tiene que ser resuelto. En la lección y por medio de ella es donde el maestro ha de pasar al alumno las experiencias de la raza y el método de transmisión de esta experiencia cristalizada de la raza debe ser tal que inspire a los alumnos con los principios que sean fuerzas activas en sus vidas y al mismo tiempo que los provea de un instrumento de exploración y futuro estudio. Esto es el corazón de la obra del maestro, la condición y el instrumento, tanto como la culminación y el fruto de todo lo demás. La ley de la lección. Entonces hemos dicho, hermanos, que las semanas pasadas estuvimos hablando de diferentes leyes. Quisiera leerles algo que dice la página 57 y que viene siendo básicamente el corazón de lo que es la ley de la lección. Página 57 dice, toda enseñanza ha de comenzar en algún punto del asunto o lección. Si el asunto es completamente nuevo, entonces debe buscarse algo familiar que ponga de manifiesto la semejanza que hay entre lo nuevo y lo ya conocido. Este día quisiera que nos concentráramos en esto que ustedes ven acá, estos enlaces, links, esas cadenas que entrelaza una con la otra. La enseñanza, dice a Gregory, que es lo mismo. Nosotros no podemos enseñar lo nuevo sin tomar ventaja de lo que ya se conoce. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo acá. Nosotros hablamos acerca de la ley del maestro. Hablamos de la ley del discípulo. Y luego hablamos
de la ley del idioma. Estas lecciones, aunque eran individuales, no pueden dejar de unirse la una con la otra para que al final que nosotros, cuando nosotros terminemos las 7 leyes de la enseñanza, no sean 7 leyes, sino que sea una sola enseñanza. En otras palabras, que todas nuestras lecciones, sea para adultos, sea para niños, sea para mujeres, para hombres, para jóvenes, sin importar, todas nuestras lecciones, todas nuestras predicaciones deberían de estar eh, familiarizadas las unas al otro y unidas para que cuando usted vaya a introducir un concepto nuevo, ese concepto nuevo llegue al pleno conocimiento, pero solamente a través de lo que ya conocen sus estudiantes. Entonces, de eso trata la clase de hoy. Vimos que la ley del maestro está unida a la ley del discípulo, y la ley del discípulo no se puede enseñar a no ser que se conozca la ley del maestro. La ley del discípulo está unida a la ley del idioma, y la ley del idioma no se puede enseñar sin hacer mención acerca de la ley del discípulo y la ley del maestro. Y por último, la que estamos estudiando el día de hoy, la ley de la lección, tiene relación con la ley del idioma, con la ley del discípulo y con la ley del maestro. Entonces, la ley de la lección dice lo siguiente: la verdad que ha de enseñarse ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida. Una vez más, la verdad es el material que usted está enseñando, sea del púlpito, sea de un salón de clase. Esa verdad, ¿ok?, debe enseñarse o debe ser aprendida por medio o a través de la verdad que ya es conocida. En otras palabras, que nosotros tenemos que hacer siempre referencia a lo que el alumno ya conoce, o por lo menos, dice Gregory, nosotros los maestros no solamente tenemos que enterarnos del material que nosotros vamos a enseñarle a nuestros alumnos, sino que también tenemos que estar precavidos de lo que nuestros alumnos conocen, porque de lo que los alumnos conozcan, de allí es donde debe de iniciar nuestra lección que vamos a estar presentando. Entonces, la ley de la lección, que les sugiero que se la deberían de aprender de memoria, dice que la verdad que ha de enseñarse ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida. Dice Gregory, el hábil narrador trata de encontrar la comparación entre lo que relata y las experiencias familiares, buscando así la semejanza existente entre lo desconocido y lo conocido antes de ir adelante en su narración. Decíamos la semana pasada que el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos conceptos del cielo, pero con cosas que ellos ya conocían. Mirad las aves del campo. Estaba enseñando conceptos celestiales de las leyes del reino de Dios, y se las enseñaba a través de conceptos que ellos ya conocían. Ellos conocían las aves. Ellos conocían que las aves ponían huevitos y tenían otras aves. Ellos conocían que estas aves que no trabajaban, que no hilaban, pero de todas maneras comían todos los días. El Señor viene y les presenta ese concepto y les dice: miren, esto ya lo conocen ustedes, ahora les voy a enseñar un concepto nuevo de un Dios al que ustedes no conocen. Pues ese Dios provee. Si les provee a las aves, ¿cómo no le va a proveer a ustedes, hombres de poca fe? Entonces, el Señor siempre, constantemente en los evangelios, está enseñando conceptos que nosotros no conocemos a través de los conceptos que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, cómo tener una relación con Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios si no
hemos aprendido a tener una relación con aquellos que nosotros vemos. Primera de Juan habla acerca del amor de Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y odiamos a aquel a quien sí vemos? No, no se puede. Es más, eh, una relación con Dios nos enseña a cómo tener una relación con todos aquellos que nosotros podemos ver. Esos son los conceptos y la forma como en la palabra de Dios se nos enseñan las cuestiones que tienen que ver con la eternidad y con el cielo. Entonces, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que son maestros y que son predicadores. ¿Cómo explicaría usted este texto? Este texto es uno de los textos más difíciles en la palabra de Dios. Está en el capítulo 6 del Apocalipsis. Observe el texto. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Quisiera saber si alguno de ustedes me levanta la mano y me podría explicar, me podría decir cómo usted podría explicarle a sus discípulos este texto. ¿Podría alguien, por favor, me puede levantar la mano y decirme cómo lo podría explicar? ¿O qué es lo que entiende? Uno por uno, hermano. No quiero que se me vayan a amontonar. Bueno, aquí en esta clase tenemos por lo menos dos pastores. Así que estoy esperando que uno de los dos pastores por lo menos levante la mano y me diga cómo lo podría explicar. A ver cuál de los dos se anima. O el de Venezuela o el de Colombia. Ah, el de Venezuela se animó. Dígame, hermano. Bueno, hermano, yo lo explicaría, bueno, dice que el caballo amarillo, ¿verdad? El caballo amarillo, el que lo montaba, tenía por nombre Muerte, ¿verdad? Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera del campo. Bueno, yo que veo aquí, hermano Felipe, que el, por el nombre que tiene, pues, que es Muerte, y por todo lo que describe allí, ¿verdad? Hambre, espada, fieras de la tierra, está hablando de una situación donde el ser humano va a morir por muchas, o sea, lo central aquí que va a haber muerte en este cuarto sello, a través de todas estas cosas que están diciendo aquí. Y cuando dice que el Hades sigue es porque estas personas, pues, al morir, no tendrán, pues, parte en el reino de los cielos, sino que lo que le espera es el infierno aquí, pues. Es lo que yo así, a grosso modo, podría decir. ¿Ok? ¿Alguien más ahí en su salón de clase que podría decirme cómo explicaría usted este texto? Aquí está el hermano Manuel. Ok, hermano, dígame. Buenas noches, hermano, que Dios le bendiga. Buenas noches, mi hermano. Bueno, aquí está reflejando uno de los ítems, ¿no?, de la crisis que se le había dado que estaba para traer a diferentes este tipo de juicios sobre la tierra que había quedado con el Señor, ¿no?
esto es una revelación mejor. Pero en el versículo 8 está prácticamente a mi concepto la respuesta, ¿no? Dice que para matar con espada y con hambre, o sea, el juicio o mortandad, y con las fieras de toda la tierra. Si leemos por otro lado, el Señor había destinado que algunas fieras iban a ser destinadas para ese tipo de personas que habían pecado contra Dios. En el versículo 9, que cuando abrió el quinto sello, Sí, dice que solo el 7 y el 8, hermano. Solo el necesito siete y el el ocho. el 8. Bueno, entonces, bueno, aquí es simplemente que tenía autorizo para pedir y proclamar juicio sobre los que habían pecado, a los que tenían pecado. Eso es lo que yo puedo ver ahí. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera explicar? Felipe, ¿cómo está, amigo? Avenego, sí, explícame. ¿Escuchas? Sí, claro que sí. ¿Cómo está, hermano? Yo estoy muy bien. Bueno, esto hay que ver en la parte espiritual, ¿no? Acuérdense que cuando se abre el cuarto sello, es un permiso que el Señor está dando, y es liberada este juicio, ¿no? Para la tierra. Hay que explicarle a las personas que vamos a enseñar de que todas las consecuencias y la desobediencia tienen sus consecuencias. Y esto amerita de que, dependiendo de nuestra fe, nuestro comportamiento, podemos estar involucrados y podemos estar propensos a recibir esto. Sí, le escucho, hermano. Ya dio su opinión el hermano Ainego. Ok, ok. Muchas gracias, hermano. Voy a ver si el hermano Renato está ahí en el micrófono. Hermano Renato, abra su micrófono. ¿Cómo está, hermano Renato? Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermano, aquí queriendo escucharlo a usted. ¿Cómo usted le explicaría este texto a las personas? Bueno, ahí miramos que le explicaríamos a las personas que el juicio que Dios demanda por la causa del pecado, eh, eh, o sea, o sea, no mata a toda la humanidad, sino a cierta parte de la tierra, ¿no? Pero son, o sea, los juicios de Dios son terribles, son temibles, pero también a veces Él por su infinito amor es limitado esos juicios, ¿no? Porque si no volviera a terminar la tierra y pues ya había hecho un pacto con el hombre en la época de Noé. Uh-huh. Y dice que con hambre y con enfermedad. Y entonces pues miramos que con las hambrunas y las enfermedades que estamos viendo hoy en día y las pestes en los animales, pues también va a caer juicio sobre ellos y sobre las personas, ¿no? Ok, ok, gracias, hermano. Mayerly, ¿quiere decir algo? ¿Está que se habla, pastor? No, pastor, gracias. Por aquí Ok. tengo, pero no soy capaz muy bien de explicarlo. Bueno, pues, ok. Ahora, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Muchas gracias, hermano Renato y Mayerly. Dios le bendiga. Amén. Ok, de acuerdo a la ley de la lección, dice que la verdad que ha de enseñarse ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida. ¿Cómo podríamos aplicar esa ley a este texto? Ok, se lo voy a explicar bien sencillo. Si la verdad
que ha de enseñarse, ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida, entonces eso me lleva a un concepto bien básico, que para poder explicar este texto, tengo que unirlo al contexto de los otros sellos y el espíritu de la narración que se ha dicho antes y que se va a decir después. Uno de los hermanos allá con mi hermano, no me acuerdo qué hermano fue, me quiso explicar el verso 9 y es correcto, es correcto. En otras palabras, que para nosotros, lo quiero decir de esa manera, hay ocasiones que como predicadores o como maestros, tomamos textos aislados y se nos hacen más difícil de interpretarlos, no porque el texto sea tan difícil, sino que porque nosotros hemos escogido y estamos empeñados en tratar de explicar el texto aislado de todo el contexto. Entonces, para poder nosotros explicar este texto, tenemos que primeramente explicar los otros textos. Entonces, comenzar desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo le aseguro que si usted comienza con los otros textos, o por lo menos a explicar lo que quizá ya usted les explicó a sus alumnos, entonces la enseñanza del verso 7 y el verso 8 va a ser más entendible. El libro del Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, símbolos de cosas reales. O sea que las cosas que nosotros vemos acá son las que Juan vio. Juan estaba en una visión, dice que subió al cielo y estaba viendo una visión. Entonces Juan está tratando de explicar lo que está viendo. Él no lo entiende, pero lo que él está haciendo es que él está describiendo lo que él está viendo. Entonces dice la palabra de Dios que vio a un cordero, al cordero que rompió el cuarto sello. Si usted estudia el verso 1 del capítulo 6, se va a venir a dar cuenta que ese cordero es Jesucristo. Y lo dice en el capítulo 5, ese cordero es Jesucristo. ¿Ok? Dice que este cordero rompió el cuarto sello. ¿Ok? Y entonces que dice que salió un cuarto ser viviente, un ser que se movía. Y ese ser viviente le decía o hablaba, pero ¿qué es ese ser viviente? Pues esos son los querubines. ¿Se acuerdan del ser viviente que la palabra describe como un querubín? Dijo, levántate. Entonces dice, levanté la vista. Yo levanté la vista. Juan levantó la vista y que vio un caballo de color verde pálido, o en algunas versiones dice amarillo, chloros, que vendría siendo verde, verde pálido. Entonces, arriba de ese caballo iba un jinete y ese jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Entonces dice la Biblia en el verso que sigue, a estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Entonces, este juicio no era en toda la tierra, sino que era en una cuarta parte. ¿Y qué autoridad se les dio? Se les dio autoridad para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Ahora, para entender todo esto, tenemos que ir a todo el contexto de todos los juicios que se nombran en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. O sea, no podemos enseñar un texto aislado del resto del conocimiento que nosotros tenemos del libro de Apocalipsis. Les voy a poner uno más fácil. ¿Cómo explicaría usted este texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿alguien me levanta la mano y me pudiera explicar este texto? Me extraña que no hayan levantado todos la mano porque este texto es un texto bien común. Todo el mundo lo dice. No me diga usted que nunca lo ha dicho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué significa este texto? ¿Cómo usted se lo podría explicar a una persona que no conoce de Dios? ¿Alguien me podría explicar? Por favor, ¿alguien? ¿Ok? Hermano Carlos, explíqueme ese texto. ¿Alguien? Bueno, eso está, bueno, disculpa. Bueno, estamos aprendiendo, pastor Felipe, ok. Si tú lo lees, eso está en Romanos 8, si no me equivoco. Filipenses 4:16, algo así. 4:13, ¿verdad? Perdón. Filipenses Filipenses. 4:13. Si tú lo Correcto. dejas desde ese punto de vista, sin analizar el contexto, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, pero si tú lo ves así, dices, bueno, pero ¿cómo tú se vas a encontrar a una persona así? Yo no conozco a Cristo. Ahora, pero para poder explicarle a una persona, primeramente tenemos que explicarlo cómo ser lleno de Cristo y cómo podemos ser fortalecidos en Cristo. De otra manera, una persona no se lo va a poder explicar a otra. No puede ser posible que una persona pueda creer que todo lo puede en Cristo, que me fortalece, sin conocer cómo tener y cómo estar lleno de Cristo. Entonces, tendría que explicar el contexto. Y no solamente el de abajo que continúa en el versículo 14, sino el de arriba, que es el que más bien habla claro en ese contexto. Ok, correcto. Está correcto. ¿Alguien más quisiera compartir? Hermano Felipe. Sí. Bueno, este texto es muy mal usado precisamente por no respetar esa ley de la hermenéutica que dice que hay que interpretar el texto en su contexto, lo que usted decía. Entonces muchas personas toman este texto para tratar de hacer algo para él mismo, un deseo que tiene, entonces trata de fortalecerse en ese proyecto, en ese deseo, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces ese deseo no va conforme a la voluntad de Dios, pero resulta que Pablo no lo usó desde ese punto de vista. Pablo le está hablando a los filipenses, ¿verdad? Mire, gracias a Dios pues, que ustedes han vuelto a estar pendientes de mí, no porque no hayan querido, sino que no habían tenido la ocasión. Quiero decirle que, bueno, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia. O sea, he aprendido a depender de Dios en todas las circunstancias que me suceden, pues. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo unido a Él, porque Él me da la fuerza para seguir adelante. Ok. Entonces, es una dependencia de Dios en cuanto a cosas que le suceden, en cuanto a comida, en cuanto a esto, pero que él ha aprendido pues a sostenerse en el Señor, cualquiera sea su situación, ha aprendido a salir adelante. Pues. Amén. Así lo entiendo yo. Ok. ¿Alguien más le gustaría explicarme este texto? Ok. Hermana Marrosa. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Bendiciones. Amén. Bueno, yo entiendo ese versículo de esta manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero que todo tenemos que tener la certeza de que del Cristo que tenemos, del Dios que tenemos tan grande, para que sentamos de que Él nos puede fortalecer en cualquier circunstancia de la que estamos viviendo. Que cuando estamos en intimidad con Él, podemos estar agarrados de la mano, podemos caminar, y tú sientes de que en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la angustia, si tú estás agarrado de Dios, tú estás fortalecido. Que podemos tener, vamos a padecer en esta vida muchas cosas, pero en Cristo estamos fortalecidos. O sea, en eso me baso, de que nosotros estamos aquí en la tierra y vamos a padecer enfermedades, persecución, problemas, angustia, pero cuando nosotros entendemos el Cristo que nosotros tenemos, el Dios al cual nosotros estamos,
en medio de cualquier circunstancia, es Él quien nos está fortaleciendo, no es el ser humano, sino Cristo es quien nos fortalece. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es eso, tener fe y la convicción y la certeza de que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa que estemos padeciendo, Él es nuestra fortaleza. De esa manera lo veo yo. Ok, gracias, hermana. Muchas gracias, Rosa. Amén. Ok, sí, en efecto, quisiera mostrarles a ustedes todo el contexto. Observen el espíritu de lo que Pablo está diciendo, observen las palabras que él está usando y luego la manera como él concluye. Ok, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Parece ser que Pablo había recibido una ofrenda de uno de los hermanos y por eso es que él está diciendo que él se goza. Noten la palabra gozarse. Eh, Pablo era una persona pues que de todo dependía del Señor. Él no decía me puse contento, pero él dice me gocé porque la palabra gozo es una palabra que tiene que ver con el fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, gozo. Solamente una persona que tiene el Espíritu de Dios puede hacer manifiesto ese don del gozo. El gozo no tiene nada que ver con estar contento, sino que el gozo tiene que ver con estar certero de que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, Pablo dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces Pablo le está diciendo, sí, yo sé que ustedes querían ayudarme, querían enviarme una ofrenda, pero no tenían la oportunidad, no habían tenido la oportunidad de hacerlo, y eso lo entiendo. Verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Eh, Pablo tenía escasez, pero en el concepto de Pablo, lo poco que tenía era suficiente. Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, pues ha aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero ¿por qué Pablo se había aprendido a contentar? ¿Por qué? Porque tenía gozo, porque para él el Señor era todo lo que él necesitaba. Entonces por eso es que Pablo, a pesar de que quizás podría tener escasez, él estaba contento porque no le importaba cualquiera fuese su situación. Verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo, en sus tiempos antes de haber conocido al Señor, tenía mucha abundancia, tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, él está enseñado por sus situaciones de debilidad, de humildad, pero también ha sido enseñado por las situaciones de abundancia. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. La palabra describe a los apóstoles viajando, caminando por los montes, por las montañas, pasaban hambre, pasaban días en peligros, en muchas situaciones, y nada los detenía a ellos. ¿Pero por qué? Porque tenían el gozo del Señor. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos y ellos lo que hacían es que miraban esta vida como algo ambulante, algo que pasa, y tenían sus ojos puestos en el cielo, en el lugar donde era su morada eterna. Entonces dice, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí hay un punto. Antes de seguir a la próxima frase, toda persona que recite este texto debe de entender que aquí Pablo está hablando estrictamente de un concepto espiritual. Yo he escuchado a gente aquí en los Estados Unidos que tienen 3 carros y quieren comprarse un cuarto carro que no necesitan, un cuarto carro que representa una deuda inmensa que no necesitan tener. Y dicen,
Oye, chico, pero ¿por qué te vas a comprar un carro si no tienes 3 ya? ¿Para qué necesitas un 4? Ah, no, 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 no. Soy un hijo del rey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto está mal usado cuando se dicen esas cosas. He escuchado a gente que están a punto de divorciarse, de dejar a su esposo, a su esposa, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso? Es un mal uso de este texto. Hay personas que no conocen de Cristo, que no tienen ni siquiera una relación con Cristo y sus vidas lo dejan ver. Es bastante evidente que no tienen absolutamente nada de vida espiritual, pero que de todas maneras dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este texto, el verso 13 de este capítulo en Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en otras palabras, que la fortaleza no viene de poder sobrellevar, am, sobrellevar el hambre o sobrellevar las necesidades o de sobrellevar la abundancia. No, la fortaleza no viene de eso. La fortaleza viene de Cristo. En otras palabras, que nuestra fortaleza es Cristo. Si se nos llega una oportunidad en la que tenemos que sufrir, padecer, tener hambre, llorar, tener enfermedad, todo eso le va a llegar a todas las personas. Todo eso le va a llegar a personas que sean creyentes como a las personas no creyentes. ¿Ok? La diferencia aquí está en que Pablo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque conocía a Cristo. Y el conocer a Cristo es lo que le daba a él la fortaleza. Y todo lo que él emprendía lo podía hacer porque estaba en Cristo. Porque el Cristo que lo había llamado se lo había demostrado. Y ya tanto sea en la vida o en la muerte, hay un texto en el libro de Romanos que dice que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces Pablo era un hombre que tenía completamente bien en claro dónde él estaba y quién era Cristo en su vida. Y por eso es que podía hacerlo todo y por eso es que se sentía fortalecido. Lo podía hacer todo y estaba fortalecido. Y eso sin importar si tuviera escasez. Eso es sin importar si tuviera hambre. Eso es sin importar si estuviera padeciendo. Él lo podía hacer todo y estaba fortalecido. El problema, hermano, con la cultura en la que nosotros vivimos el día de hoy es que se nos dicen que como nosotros somos los hijos del rey, nunca vamos a sufrir porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y jamás vemos el contexto de lo que se está diciendo. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros pensemos en, en este concepto, en el concepto de que este texto, para poder ser enseñado o explicado, tiene que unirlo al contexto de lo que está escribiendo Pablo. De lo que está escribiendo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto bastante precioso, pero se entiende más cuando verdaderamente nosotros tenemos a Cristo presente en todo lo que nosotros hacemos. Entonces ya hablamos de este texto. Quiero leerles algo en la página 58, verso 7, en punto 7 dice, el aprendizaje debe efectuarse por pasos graduados. Estos pasos deben ser tales que sirvan de eslabón entre un concepto y otro. De la misma manera en que cosas sencillas y concretas llevan naturalmente a cosas generales y abstractas, y la comprensión de fenómenos naturales nos llevan al descubrimiento de leyes. ¿Qué es lo que está diciendo Gregory aquí? Que todas nuestras enseñanzas, todo lo que nosotros enseñamos, tiene que ser un nuevo conocimiento, pero para poder enseñarse, tiene que estar unido, tiene que ser un paso gradual que se ha estado llevando a cabo con el fin de llegar a una meta
del asunto que nosotros queremos enseñar. El mejor ejemplo de esto que nosotros estamos aprendiendo acá. Comenzamos con la primera ley. La primera ley la unimos a la segunda a la tercera a la cuarta a todas. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de las 7 leyes de la enseñanza. Errores y violaciones que cometemos cuando enseñamos o predicamos. El primer error, hacer que nuestros alumnos se pongan a estudiar nuevas lecciones y hasta nuevos asuntos para lo que no están debidamente preparados o sin preparación alguna, ya sea por estudios previos o por la experiencia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque queremos ser profundos en lo que vamos a enseñar, tenemos que repetir, tenemos que usar palabras menos rebuscadas, tenemos que darle vuelta al mismo concepto, tenemos que ilustrar con cuestiones que nuestros oyentes conocen, con conceptos fáciles de entender. Número 2, un error común es el dejar de conectar las lecciones nuevas con las que ya se han estudiado, en forma tal que los alumnos puedan trasladar fácilmente lo que conocen o han aprendido de las nuevas lecciones. Tanto las predicaciones como las enseñanzas se tratan como si fueran independientes de la otra. Pastores, yo les ruego que tarde o temprano ustedes comiencen a pensar, a comenzar a enseñar con sermones expositivos, estudios de la palabra de Dios, verso por verso, texto por texto, que la gente esta semana aprenda del verso 1 al verso 5. La próxima semana hacemos una revisión rápida y seguimos del verso 6 al verso 10, y la siguiente semana que sigamos del verso 10 al verso 15, así sucesivamente. El entendimiento y el aprendizaje de cada uno de los discípulos va a ser más profundo. ¿Por qué? Porque están estudiando la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se ve que nosotros le llamamos en inglés sermonettes, o sea que tenemos sermoncitos que preparamos los viernes o los sábados en la noche. Agarramos una idea aquí, una idea allá, otra idea aquí, lo vestimos de una ilustración, le ponemos algunos 2, 3, 4 chistes y así es como entretenemos a la gente. No, hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y si usted tiene miedo de enseñar texto por texto, es porque no quiere prepararse, es porque no quiere estudiar, es porque no quiere profundizarse. Entonces, usted maestro, usted pastor, usted hermano que predica la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. Hemos llegado, no es que ya vamos a llegar. Hay veces que yo hablaba en los años pasados, hace 2, 3 años, yo hablaba acerca de que vamos a llegar a días en que ya la palabra de Dios no se va a predicar. No, ya estamos en esos días. Ya hemos llegado a esos días donde la palabra de Dios no se predica, pero no solamente porque el pastor no predica la palabra, sino que porque a la gente ya no le gusta escuchar la palabra anticuada que viene de la Biblia. Lo que ellos quieren escuchar son los últimos gritos de la moda y los últimos temas de lo que está ocurriendo, que parezcan espirituales, pero que les llene su curiosidad. Eso es lo que estamos haciendo. Otro error. Muy a menudo los hechos y definiciones elementales no se hacen completamente familiares. Por ejemplo, nosotros hablamos de la religión aquí, la religión allá, pero nunca definimos qué es lo que la palabra de Dios dice y habla acerca de la religión. Cuarto, cada paso en las lecciones no es completamente comprendido cuando ya se pasa al siguiente. O sea, nosotros necesitamos, hay veces durar una vez o 2 veces o 2, 3 semanas, quizás en un solo tema, hasta que nosotros sintamos que el Espíritu de Dios nos está diciendo, ok, ya puedes pasar al otro, porque hay cosas aquí que mi pueblo necesita entender. Pero no tenemos un plan, no tenemos en vista un plan que nos diga de ahora en adelante vamos a aprender o vamos a enseñar de esta manera. 5.
Los maestros y predicadores yerran al dejar de colocar a sus alumnos en la actitud de un descubridor. Debe enseñarse a los alumnos a usar lo que ya han aprendido para el descubrimiento de nuevos hechos y principios y para la solución de nuevos problemas. Eh, a, a mí me gusta cuando yo predico, me gusta abrir la Biblia y me gusta decirle a la gente, traigan su Biblia, abran la Biblia. Tiene un lapicero, tiene algo en que apuntar, subraye, porque a eso me ha llamado Dios, a enseñar la palabra de Dios. Y cuando yo hago eso, lo que hago adrede es llevarlos hasta la frontera de un concepto nuevo que ellos están a punto de aprender, pero no les digo cuál es ese concepto. Se lo voy a decir la próxima semana, pero los voy a dejar ir a su casa con ese deseo de descubrir, de querer seguir estudiando la palabra de Dios, de querer profundizarse, de querer preguntarme, de querer que me llamen o que vengan. Hermano, la semana pasada usted dijo algo y esto y esto y me quedé curioso. Eso quiere decir que los hice pensar. Nosotros como maestros y como predicadores tenemos que hacer pensar a la gente. Tenemos que llenarlos a ellos de un deseo de querer ir a su casa y continuar estudiando la palabra de Dios. Van a cometer errores, quizás van a malinterpretar algunos textos, pero para eso tienen pastor, para eso tienen maestros, para eso tienen líderes que los pueden guiar a que ellos mismos descubran las verdades que se les están poniendo frente a ellos. Entonces, estos son algunos de los errores y algunas de las violaciones que se cometen cuando predicamos o cuando enseñamos. Algunas reglas. Averígüese lo que saben los discípulos acerca del asunto que se les desea enseñar. Este es el punto de partida. Ninguna clase puede dar su inicio hasta que usted no tenga por lo menos un concepto de qué es lo que sus alumnos saben acerca del tema que se va a enseñar. Número 2, hágase el mayor uso del conocimiento y de la experiencia de los alumnos. Usted ve, regresamos nuevamente a una de las primeras clases donde hablamos y dijimos que el conocimiento del alumno es algo que es creado a través del maestro, pero también a través del alumno. Ambos estamos creando el conocimiento. Número 3, anímese a los alumnos a que aclaren y refresquen sus conocimientos por medio de una clara exposición de ellos. Hace algunos minutos, algunos hermanos me dieron alguna interpretación o cómo explicarían el texto que ellos vieron en el libro de Apocalipsis. Cada uno de ellos me presentó un concepto diferente. Cada uno de ellos lo explicó de una manera diferente. Y no es que lo hicieron mal y otros lo hicieron bien, sino que cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente y considera que decir esto es más importante que quizás decir eso otro. Entonces, es importante que nosotros tomemos la palabra de Dios y que hablemos con otros, conversemos con otros y les digamos, hermanos, yo quisiera hablar acerca del capítulo 6, verso 7 y verso 8. ¿Qué significa eso? ¿Qué ven ustedes? Yo es lo que veo y entonces usted da una exposición de lo que usted cree. Entonces, comienza a hablar con los demás. Algunos de ellos van a tener más experiencia que lo que usted tiene y así poco a poco va a ir aclarando el conocimiento de las escrituras. Procúrese que cada lección tenga la mayor relación posible con las lecciones anteriores y con el conocimiento y experiencia del discípulo. Todas las clases que usted enseña tienen que tener un eslabón, tienen que tener una conexión de una u otra manera. No son lecciones aisladas, son 20 lecciones, pero al final de las 20 lecciones, como están conectadas, es básicamente una sola lección. 5. Prepárese la presentación de la lección de tal manera que cada uno de sus pasos guíe fácil y naturalmente a los siguientes pasos. ¿Qué es lo que van a aprender la próxima semana los discípulos? Lea, hermanos, si usted está leyendo el libro, lea la página 64 de la 1 a la 14. Ahí le van a dar 14 reglas diferentes que son importantes para entender esta
lección. La próxima semana, hermanos, vamos a estar estudiando la ley del proceso de la enseñanza, la ley del proceso de la enseñanza. Esto es lo que dice la próxima ley, la ley 5. Excítense y diríjanse las actividades del discípulo, y como regla general, no se le diga nada que pueda aprender por sí mismo. Nosotros estamos bastante equivocados en creer que nosotros tenemos que decirles todo a nuestros discípulos. Si usted es ese tipo de maestro, de pastor, entonces tiene que cambiar su metodología. Usted tiene que estar ahí para contestar algunas preguntas, pero si usted sabe de que ese discípulo puede aprender algo por sí mismo, haga todo lo posible por no darle la respuesta hasta que esa hermana, ese hermano, ese joven, ese niño venga y le conteste a usted la pregunta que él mismo se hizo. Entonces, hermanos, quisiera en este momento a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de esto. Que levante la mano, por favor.